Pedro Ferriz Híjar. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar en este canal de YouTube en donde tratamos de analizar pues la noticia del día, ¿no? El comentario del día, un pequeño editorial sobre lo que está sucediendo. Hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera presentó esta nueva sección de quién es quién de las noticias. Una sección que nos había prometido la semana pasada y que él mismo inauguró el mismo día que la presentó y le pega directamente a un periodista mexicano del nombre Raimundo Riva Palacio, que en ese momento, la semana pasada, había publicado una columna sobre las relaciones de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Y había publicado esta columna en donde pegaba directamente a la relación que hay entre el presidente de México, el narcotráfico y las elecciones, acusando en gran medida de que estas elecciones habían sido controladas por el narcotráfico. Este acto al presidente, pues evidentemente no le gusta, ¿no? No le gusta que hablen de sus relaciones con el narco, no le gusta que estemos hablando de cuando saludó a la mamá del Chapo, no le gusta que estemos hablando los periodistas de cuando liberó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, no le gusta al presidente que se le hable de cuando pasó al lado de una persona armada, presuntamente guardia comunitario, y inaugura esta sección con una pobrecita muchachita que pusieron ahí para hacer el trabajo sucio del presidente y presentaban, tenemos aquí la presentación de lo que fue esta sección, que después comentamos en el noticiero del ingeniero Pedro Ferriz de Con, pero que me tomo la libertad de volverles a poner nada más el inicio de lo que fue esta sección de quién es quién. El gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. Vemos que el presidente dice, y aquí esta pobrecita chava dice que el interés de esta sección es no acabar con la libertad de expresión, simplemente verlo como una especie de derecho de réplica. Pero ahora analicemos todo lo que está pasando y la necesidad de cambiar el discurso, porque así lo hicieron. Hoy ya no estamos hablando de los medicamentos oncológicos, ya no estamos hablando de la escasez de medicinas, porque no nada más estamos hablando de medicinas contra el cáncer, ya no estamos hablando de que ayer Silvano Aureoles llegó a Palacio Nacional y el presidente lo tuvo 4 horas esperando para presentar las pruebas de una narcoelección en el estado de Michoacán, ya no estamos hablando de la línea 12 del metro, ya no estamos hablando de la reunión que tuvo el día de ayer Carlos Slim con el presidente de México, en donde sale el hombre más rico de México a decir que la línea 12 del metro estuvo bien construida cuando se colapsó justamente el tramo que él construyó, ni el hecho de que el presidente de México, posterior a esta reunión, sale a decir que Carlos Slim utilizará los propios recursos del Grupo Carso, en donde el presidente, el gobierno y el gobierno del Distrito Federal ya no va a tener que poner un solo peso para la rehabilitación de la línea 12 del metro y en específico este tramo que se colapsó, que estaba armando en la construcción Grupo Carso. Ya no se habla de la investigación a Marcelo Ebrard Casaubon ni de la responsabilidad de Mario Delgado en todo esto que sucedió. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar el discurso. Tenemos que encontrar a quién golpetear que no sea el presidente de la República y las acciones indolentes de su gobierno. Hablando del tema de los medicamentos, es que es muy difícil encontrarlos. Pues no era tan difícil en las épocas que él denomina la época neoliberal, en donde sí teníamos medicamentos contra el cáncer y ahora no los tenemos porque el presidente, en su capricho de destrozar los contratos consolidados de compras de medicamentos, acaba por no tener medicamentos porque el gobierno no está invirtiendo el dinero suficiente. Problemas, Andrés Manuel, tienes
demasiados. Hay muchos frentes que se tienen que atender, que no se están atendiendo y que no se están viendo. Tenemos un problema en el sector minero, tenemos un problema en el sector agropecuario, tenemos un problema en las aduanas que desde que tomó el control la Marina, las aduanas mexicanas presentan unas filas para el desembarco de mercancías que antes no se veían ante la inexperiencia de la misma Marina para hacer labores que no tiene por qué estar haciendo, pero que el presidente ahora le da a esta parte del ejército mexicano, englobado con la Secretaría de la Defensa Nacional, para administrar las aduanas nacionales. Y así nos podemos ir problema sobre problema sobre problema. Tenemos un problema económico con un crecimiento magro, tenemos un problema bancario, tenemos un problema en el Banco de México, en donde todavía tenemos pendiente una reforma sobre la dolarización en el proceso de entrada de las divisas extranjeras. Bueno, vamos, en el frente en el que veas, en las acciones de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una bomba de tiempo que tiene que estallar. Pero entonces, ¿de qué tiene que hablar la gente? ¿De qué tienen que hablar sus seguidores? ¿En qué se tiene que centrar el debate público? En Raimundo Riva Palacios, porque en algún momento trabajó para Carlos Salinas de Gortari, a decir del presidente, cosa que aparte de todo no es cierto. Raimundo Riva Palacio, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, efectivamente fue director de Notimex, lo que no quiere decir que Raimundo Riva Palacio era el encargado de escoger las noticias del presidente de México, sino era encargado de la agencia de noticias del gobierno, así como hoy es San Juana Martínez. Entonces, el chiste está en desvariar la información, en centrar el debate en lo que a ellos consideran que no les perjudica, sino les beneficia, acusando de fake news a todo aquel que hable en contra de su gobierno. Las estrategias de comunicación del presidente van en contra de la libertad de expresión, aunque con el manto de una libertad inexistente, porque no se trata de golpear a los comunicadores, no se trata de intimidar a la prensa. Sin embargo, todos los días el presidente de México busca la intimidación de la prensa porque sabe que ese tipo de ataques en contra de lo que él considera la prensa conservadora le genera rédito político ante una base que no ve la prensa, que lo único que ve son los chismes del corazón y las conferencias mañaneras en donde no se presenta prueba alguna de absolutamente nada. El día que el presidente de México llegue con las pruebas de todas sus acusaciones que ha vertido durante sus años de gobierno, en ese momento la prensa, estoy seguro que cambiará su actitud. Y en ese momento, cuando digan, es que el presidente dijo esto y aquí están las pruebas, es que el presidente habló de corrupción y aquí están los corruptos, es que el presidente habló de malversación y aquí está la comprobación del dinero malversado. Y entonces, en ese momento, cualquier periodista que tenga lógica va a decir, bueno, si aquí está la información que vierte la presidencia de la República y aquí están los datos que la sustentan, no hay ningún problema. Pero deja un tremendo hueco a la especulación el presidente de México porque no tiene fundamento en las cosas que dice y mucho menos en las cosas que hace. Cambiar el discurso, cambiar la narrativa con los constantes ataques a la prensa es verdaderamente un ataque, no solamente a la libertad de expresión, es un ataque a la democracia para que nosotros, los periodistas, y ustedes, el auditorio y la población, dejen de hablar de lo que el presidente considera incómodo. Espero les guste este comentario y les pido por favor que compartan y se suscriban a este canal. Pedro Ferriz Híjar.